Soy David Cot, presentador de la Historia de España, y este es un episodio especial llamado ¿España tuvo colonias o virreinatos?, en el que haré un repaso del estado de la cuestión e intentaré dar respuesta a cuál era la naturaleza política de las Indias Occidentales respecto a España. Suscríbete en YouTube y podcast a la Historia de España, presentada por David Cot. Primero de todo, ¿qué es un virreinato? Un virreinato es una entidad territorial relativamente alejada de la corte central y gobernada por un virrey. La figura del virrey, como su propio nombre indica, era el alter ego del rey en un territorio de una monarquía. Encontramos, por ejemplo, el virreinato de Cataluña, el de Sicilia o el de Nueva España. La gran distancia y dificultad de las comunicaciones entre la península ibérica y sus posesiones de ultramar dio lugar a la creación de virreinatos con sus virreyes, cortes y audiencias reales, que recreaban las instituciones de España para agilizar la toma de decisiones y administrar la justicia. Las instituciones virreinales eran útiles como intermediarios entre las élites españolas y nativas y entre estas y la monarquía con sede en Madrid. Por otro lado, el significado de colonia ha evolucionado con el tiempo conforme a los procesos históricos que se han producido. Antiguamente la palabra colonia tenía un sentido neutral y se refería a poblar tierras o a una comunidad extranjera que se establece en un territorio. Por ejemplo, se habla de la colonia alemana de Mallorca o de la colonia británica de Málaga, es decir, de los residentes de este origen que viven en el extranjero. Sin embargo, con el tiempo, colonia ha adquirido una connotación negativa como un territorio dominado por una potencia extranjera, con una relación política y económica desigual entre la metrópoli y la colonia. Adelanto que yo me posiciono en considerar que es correcto, además de hablar de virreinatos indianos o americanos, hablar de colonias en los dos sentidos principales de la palabra. Y argumentaré por qué cuando termine de hablar del colonialismo y de los tipos de colonialismo. ¿No serás tú un negro legendario de esos, verdad? No, señor inquisidor. Primero, por favor, déjeme de terminar de explicarlo y luego ya si eso me juzga. El estado de la cuestión actualmente sigue abierto y me ha sorprendido realmente la cantidad de historiadores que consideran inadecuado el uso del término colonial, sin que por ello fueran historiadores de estos nacionalistas que obviaran la violencia y las injusticias producidas por la llegada de los españoles y del resto de europeos. Así que es defendible hablar de colonias y es defendible considerar que no, con argumentos, obviamente. Lo que no es defendible bajo ningún concepto es eso de decir, mira cómo los civilizamos a esos bárbaros, las carreteras y universidades que les construimos, los hospitales, les dimos una lengua común y una religión y demás gilipolleces que se leen por ahí de nacionalistas con mentalidad de quinceañeros, ¿de acuerdo? La República Romana también conquistó y colonizó Hispania, implantó sus instituciones en la península, fundó ciudades y construyó carreteras, pero no por ello hay que olvidar la esclavización y matanzas masivas de nativos o cómo explotaron, por ejemplo, las minas de Hispania, y que solo gradualmente integraron Hispania y sus gentes en igualdad jurídica respecto a Roma. Como vimos ya en el episodio 8, Alto Imperio y romanización de Hispania. Luego el colonialismo puede ser definido como el sistema político y socioeconómico por el que un Estado se vale de su fuerza militar para dominar las tierras de otras gentes, con el objetivo de explotar los recursos de los conquistados según los intereses de la metrópoli, y acompañado frecuentemente de la ausencia de derechos políticos de los indígenas y de su asimilación cultural. Es un error pensar que el colonialismo es un fenómeno europeo y que empieza con el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón, sino que realmente es un fenómeno presente en toda la historia humana, ¿de acuerdo? Esto ya empezó con la sustitución, por ejemplo, demográfica de los primeros sedentarios por los cazadores-recolectores y se ha visto desde entonces en África con la expansión bantú, en América con los imperios azteca e inca o en Asia con la expansión de China a lo largo de los siglos hacia el sur, norte y oeste de su tierra donde nació realmente la civilización china. Sin ir más lejos, la península ibérica sufrió grandes cambios con el imperialismo romano o con la conquista y colonización de tierras por parte de árabes y bereberes. Sin embargo, el colonialismo europeo de la Edad Moderna y Edad Contemporánea cambió por completo el mundo entero, a una escala nunca antes vista.
El colonialismo moderno no solo explotó y extrajo recursos de las tierras conquistadas, muchas veces, por cierto, con mano de obra forzada o esclava, sino que reestructuró por completo sus sociedades y economía y dio inicio a intercambios culturales, biológicos, de recursos naturales, bienes y de personas entre colonizadores y colonizados. El colonialismo europeo provocó una catástrofe demográfica para los indígenas, principalmente debido a las enfermedades de las que no eran inmunes, y a la larga, pues la expansión europea provocó el surgimiento del capitalismo, la globalización y la revolución industrial, y con ella la gran divergencia tecnológica y económica entre los imperios europeos y el resto del mundo en el siglo XIX. De este modo surgió una relación asimétrica entre la metrópolis y las colonias, tanto a nivel político por su falta de autonomía, como económico, porque las colonias proveían de materias primas baratas a las manufacturas de la metrópolis y eso implicaba que las colonias permanecerían siempre menos desarrolladas económicamente. Luego, sobre los tipos de colonialismo, pues hay dos grandes tipos. El colonialismo administrativo o de explotación y el colonialismo de poblamiento. El colonialismo de explotación se basa en la explotación de la mano de obra y recursos naturales del territorio colonizado. No implica grandes migraciones de colonos de la metrópolis y sí un cierto mestizaje, según el caso, y en muchas ocasiones este dominio político y militar se apoya en los pactos con las élites locales. También a veces es un colonialismo más centrado en explotar oportunidades comerciales y en relaciones de dependencia económica que en implantar un control directo sobre el territorio. Por eso hoy en día se habla, por ejemplo, de neocolonialismo o de neoimperialismo en África o en Hispanoamérica. En cambio, el colonialismo de poblamiento involucra la migración de un gran número de colonos, al menos en términos relativos respecto a la población nativa existente. Y en el peor de los casos, significa la aniquilación de la población nativa o su migración forzosa para reproducir la sociedad de la metrópolis casi a la perfección. ¿Y de qué depende que un territorio se colonice de un modo o de otro? ¿Hubo realmente un modelo español de colonización o se aplicaron distintas formas de colonialismo? Pues bien, el factor más importante que determina si se va a practicar en un territorio un colonialismo de explotación o uno de poblamiento es la densidad de población nativa. Esto se ve claramente, por ejemplo, en México o el Perú, países que ya tenían una elevada densidad de población en época prehispánica, con lo cual lo mejor era explotar la mano de obra nativa y extraer recursos. En cambio, en Uruguay, Argentina o Estados Unidos apenas quedan nativos porque eran extensas áreas poco pobladas, y a la que fueron llegando inmigrantes europeos tras sus independencias, sobre todo, pues fue fácil que se produjese un reemplazo étnico. Es importante remarcar eso, porque algunos se piensan que en los territorios del Imperio Español hay más mestizos e indígenas por la bondad y humanismo de los españoles, y se suele comparar con las colonizaciones británicas. Y oye, no digo que los españoles, debido al poder de la Iglesia y la corona, se mostrasen, digamos, una mayor preocupación por mayores preocupaciones morales y por los indígenas. Pero lo cierto es que en ambos imperios hubo casos de colonialismo, de explotación y de poblamiento. Además de la densidad de población nativa, hay otros factores a tener en cuenta para determinar el tipo de colonialismo aplicado, como por ejemplo las estructuras políticas previas, el clima y terreno, la riqueza mineral o la población de la propia metrópolis. Portugal, por ejemplo, solo tenía alrededor de 1,5 millones de habitantes cuando formó su imperio, y por esa falta de gente el imperio portugués estaba orientado a formar enclaves militares y comerciales en la costa y en un dominio, digamos, indirecto basado en las alianzas con las élites locales de zonas más al interior, como por ejemplo también ocurrió en Filipinas con España. Castilla se calcula que tenía cerca de 5 millones de habitantes en el siglo XVI, mucho menos, por cierto, que Francia, y se estima que emigraron entre 500.000 y 700.000 españoles a las Indias occidentales entre los siglos XVI y XVII, lo que sale más o menos a unas 3.000 personas al año. Por eso España pocas veces pudo aplicar un colonialismo de poblamiento y recurrió más a pactos con las élites locales y al mestizaje.
Y ahora vamos al meollo de la cuestión y de qué han dicho los historiadores hasta día de hoy. La polémica de si las posesiones de ultramar españolas eran colonias o no empezó sobre todo cuando el historiador argentino Ricardo Levén publicó un libro en el 1951 titulado Las Indias no eran colonias. Y es que basándose en la historia legal de estos territorios, para él las Indias eran reinos y provincias, no colonias. Según Levén, los derechos de los españoles del otro lado del hemisferio eran iguales a los peninsulares. Los residentes americanos eran preferidos en puestos oficiales que los peninsulares, aunque fueran indígenas. Y el Consejo de Indias estaba en el mismo rango que el de Castilla u otros similares. Pero, ¿era realmente así? ¿Acaso eran considerados iguales los indígenas que a los españoles? ¿Hubo virreyes, por ejemplo, indígenas? ¿O tenían ellos el mismo acceso a la educación y cargos de la administración española? ¿Y qué es eso de hablar de mismos derechos entre castellanos e hispanoamericanos cuando estamos en el antiguo régimen, época caracterizada por una multitud de jurisdicciones superpuestas y de fueros e instituciones particulares de cada territorio? En la revolucionaria Constitución de Cádiz del 1812, el mismo artículo 1 reza: la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Pero luego, los territorios de ultramar no tenían ni de lejos la representación en las Cortes que les tocaba por población. Así que por mucho que se proclamase esa igualdad, en la práctica había una asimetría en la relación entre España e Hispanoamérica. Realmente es una falsa dicotomía decir que España no tuvo colonias, tuvo provincias o virreinatos, porque una cosa es la denominación legal de un territorio y otra la letra pequeña y el proceso de cambios en todos los aspectos que supuso la llegada de españoles y europeos en general en América y más allá. La India también técnicamente era un virreinato británico, pero no por ello dejamos de hablar de colonialismo e imperialismo británico, ¿verdad? Por tanto, considero que España sí tuvo colonias que fueron gobernadas como virreinatos, diferentes, eso sí, a los virreinatos europeos. ¿Por qué? Pues porque los virreinatos indianos fueron conquistados y no partían de una tradición europea. En los reinos y señoríos europeos, bajo los Habsburgo, no había esa explotación intensiva de mano de obra forzada, ni la sustitución de buena parte de sus élites locales por españoles, o tampoco había mestizaje a gran escala, ni estaban poblados por una población muy diversa étnicamente. Es cierto que es un error caracterizar la sociedad hispanoamericana virreinal como de españoles o blancos opresores y de indígenas oprimidos, de una simple oposición entre colonizadores y colonizados. Eso es una simplificación absurda, ¿de acuerdo? Pero no es menos cierto que en el Nuevo Mundo surgió una estratificación social, no solo socioeconómica como en cualquier sociedad, sino también étnica, que no tenía precedentes en la Europa de ese momento. Tampoco vieron los virreinatos europeos que les implantaran instituciones y leyes castellanas, precisamente porque ya tenían unos fueros y costumbres históricos que el monarca debía respetar, cosa que no pasó en Hispanoamérica, tal y como señala el historiador Juan Carlos Garavaglia, entre otros. España colonizó tanto en el sentido de poblar como en el sentido de dominar otro territorio y extraer recursos en una relación asimétrica. Pero sigamos con lo que tienen que decir los historiadores. Por ejemplo, el historiador argentino Ricardo Zorraquín Becú distinguió entre distintas etapas de la presencia española en América y consideró que solo podían considerarse colonias en el sentido político actual por las reformas borbónicas, y porque el término colonia solo se usó unas pocas veces a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. Este historiador reconocía la relación política de dependencia y también de dependencia económica de los territorios americanos respecto a Castilla y consideraba que Hispanoamérica estaba en un régimen, digamos, intermedio, ya que no estaba ni totalmente subordinado a Castilla al disponer de instituciones propias como el Consejo de Indias, ni tampoco gozaba de una autonomía equiparable a otros virreinatos. Y personalmente creo que esta apreciación es muy acertada. Zorraquín Becú y más recientemente la historiadora francesa Annick Lemperrier
consideran que se hace, digamos, un uso indiscriminado de la palabra colonia para hablar de realidades de periodos y de regiones distintas. O sea, realmente sí que es una crítica muy válida porque no es lo mismo el colonialismo del siglo XIX que el colonialismo del antiguo régimen, pero como contraargumenta Carmen Bernán, un modelo teórico como el colonialismo nos ayuda a entender tendencias, a pesar de que haya particularidades según si estamos estudiando Sudáfrica en el siglo XX o Chile en el siglo XVII, por ejemplo. Teóricamente, los indios eran vasallos de la corona de Castilla, eso sí, con una condición jurídica similar a la de un menor de 24 años o a una mujer casada. Pero hay una diferencia entre lo que dicen las leyes y los hechos. ¿O acaso crees que es verdad que somos todos iguales ante la ley? Vamos, que hasta las leyes de la corona habían prohibido las encomiendas y las esclavizaciones de indios, y aún así todo esto pervivió en algunos sitios hasta el siglo XVIII. Las leyes promulgadas para proteger a los indígenas de los abusos de los encomenderos españoles fueron poco efectivas, y los indígenas fueron obligados a trabajos forzados en explotaciones agrícolas y mineras, en una condición muchas veces muy cercana a la esclavitud. Tampoco hay que olvidar la importación de negros esclavos para compensar la gran pérdida de vidas indígenas, debido principalmente, como he dicho, a las enfermedades eurasiáticas y africanas, y a los trabajos forzados, pero también y a los maltratos, ¿no? Ya en el propio siglo XVI hubo clérigos que denunciaron la explotación y maltrato que sufrían los indios y consideraban ilegítimo que los españoles hubieran quitado tierras a sus señores naturales, a los nativos. Pero bueno, sigamos con las posturas de historiadores más actuales sobre la cuestión colonial. En los últimos años han aparecido voces cada vez más en contra de la caracterización de la América española como colonial y periférica respecto a Madrid, por ejemplo. Pero no por los planteamientos léxicos y jurídicos de Leven y Zorbaquín Becú, sino por la sustitución de la concepción de Estado moderno como un Estado absolutista y transitorio al Estado nacional, sino que se ha sustituido este concepto de Estado moderno por otros modelos como el de monarquía compuesta o monarquía policéntrica, y además se ha abandonado el eurocentrismo por perspectivas, digamos, más globales de la historia. En la Edad Moderna no existían aún los estados nacionales, y en cambio se han propuesto distintas formas de caracterizar los estados de ese tiempo. Por ejemplo, John Eliot popularizó el concepto de monarquía compuesta para caracterizar la monarquía hispánica, compuesta de numerosos reinos y señoríos unidos bajo un solo monarca vía conquista, matrimonio o herencia, pero que mantenían sus propias leyes e instituciones. En la monarquía compuesta se enfatiza la relación bilateral entre la metrópoli y sus diversas colonias y entre el centro, Madrid, y la periferia. Sin embargo, John Eliot afirma que es más apropiado hablar de reinos de Indias que de colonias, por ser hasta cierto punto equiparables a los virreinatos europeos. Esta visión de monarquía compuesta ha sido contestada recientemente por el modelo de monarquía policéntrica de Pedro Cardín y Tamar Herzog, entre otros, que hablan del Imperio Español como un conglomerado de múltiples centros de poder que se relacionan con Madrid, pero también entre ellos mismos. Y por tanto, no estaban, digamos, todos subordinados del todo a las decisiones de Madrid. La monarquía policéntrica enfatiza la importancia del consenso y la negociación entre la corona y las élites regionales y locales para mantener ese vasto imperio transnacional, sin por ello obviar que cualquier tipo de hegemonía de este tipo reconoce que hay una desigualdad en esas relaciones de patronazgo y de redes clientelares. El modelo de monarquía policéntrica tiene implicaciones en el uso del calificativo colonial, porque asumir que el consenso predominó sobre la coerción, sobre la violencia, ¿no?, implica asumir que los monarcas reconocían la autonomía de las élites ante la dificultad de establecer un dominio directo y uniforme en territorios muy distintos entre sí. Se trataba, pues, de negociar cómo administrar un territorio sin que se produjese una deslealtad hacia el rey y hacia Dios. Porque tal y como defienden la mayoría de historiadores, la monarquía hispánica de los Habsburgo
no era una monarquía absoluta, sino que se caracterizaba por su descentralización. El mexicano Óscar Macín Gómez considera que las Indias no eran ni colonias ni reinos en un sentido estricto, y que aunque empezaron como posesiones coloniales anexadas a la corona de Castilla, con el tiempo desarrollaron una identidad y autonomía similar a la de otros reinos de la monarquía hispánica. Para el historiador español Manuel Rivero Rodríguez, el modelo colonial no debe usarse para el caso del Imperio Español y da importancia en el carácter representativo de los consejos, como por ejemplo el Consejo de Indias o el de Aragón, como un espacio de comunicación entre el rey y sus reinos. Por otro lado, los más críticos con la conquista y colonización española de América no solo rechazan el planteamiento de que sea inadecuado el uso del término colonial, sino que defienden que las mismas dinámicas de poder coloniales y la discriminación contra los indígenas han persistido en el periodo republicano hasta la actualidad. Bien, y aquí termina el repaso al estado de la cuestión colonial entre los historiadores. Ya veis que hay muchas posturas aquí diferentes. A lo largo de este repaso historiográfico ya he dado algunos contraargumentos de por qué me parece de que es correcto hablar de colonias. Y en general considero que al hablar de la naturaleza política de las Indias occidentales respecto a España, algunos historiadores se olvidan bastante de la situación que vivían los indígenas. Como he dicho al principio, creo que es acertado hablar de virreinatos y provincias, como también lo es de hablar de colonias. Creo, como Zorraquín Becú, que las Indias estaban, digamos, en una situación intermedia en la que no gozaban de una autonomía más plena, como los virreinatos europeos, ni tampoco eran 100% dependientes como las colonias, por ejemplo, del siglo XIX. Pero precisamente por eso creo que no es erróneo hablar del término colonial, ¿no? Y si se quiere, se puede hablar de un colonialismo del antiguo régimen, como hace Jacques Polony-Simard, para diferenciarlo del colonialismo del siglo XIX o del siglo XX. En todo caso, defiendas la postura que defiendas, pues usa argumentos de peso, además, como los planteados por los historiadores. Y no te tires de leyenda rosa, ¿vale? Y eso es todo por hoy. Acuérdate de suscribirte y seguirme en redes sociales para más contenido. Y si te gusta mi trabajo, por favor, considera unirte a mi comunidad de Patreon para hacer este programa posible. Solo tienes que ir a patreon.com/lahistoriahispana y puedes así conseguir beneficios como accesos anticipados, camisetas o episodios exclusivos. Gracias por escucharme y hasta pronto.